Los alimentos a día de hoy, lo que crece de la tierra, nos nutre un 80% menos. El vitamina C, el brócoli, lleva un 60% menos que en los años 70. ¿Quiénes necesitan suplementación por lo general? La respuesta corta sería prácticamente todo el mundo. Al final no eres lo que comes, sino eres lo que absorbes, ¿no? Esto es la paradoja nutricional. Estamos sobrealimentados pero malnutridos. Tienes que salir al sol por la mañana a reequilibrar. Tienes que hacer algo de ejercicio a reequilibrar relojes periféricos. Tienes que tener relaciones sociales, que también nos mejora mucho ese control de estrés, de cortisol. España es el país que más químicos toma para dormir. 48 millones de habitantes y somos los que más consumimos. Esto es gravísimo. Bienvenidos, tenemos con nosotros al doctor. A partir de ahora te vamos a llamar el doctor Álvaro y Eduardo. ¿Qué tal? Pues gracias por habernos invitado. Muy contentos de estar aquí. Por mi parte, con ganas de este podcast, la verdad. Vamos a hablar un poco sobre salud, sobre suplementación. Creo que es un podcast, además de interesante, útil, por lo menos para mí lo considero muy útil. Les comentaba un poquito antes de grabar que siempre no he dado la espalda a la suplementación, pero simplemente, aparte que veo mucha información que ya no sé qué creerme, no sé qué funciona, qué no funciona, estoy como sobreinformado en ese sentido y luego que no sé ni por dónde empezar. O sea, no sé cómo detectar lo que me hace falta, lo que no me hace falta. Escucho de todo tipo de soluciones, de vitaminas, de suplementos para el gimnasio, para una cosa, magnesio, para dormir, para el estrés, para todo tipo de cosas. Entonces, creo que que incluso, aparte de contigo, Eduardo, contamos con un doctor hoy en la sala para ayudarnos a darle luz al asunto, ¿no? Entonces, si quieren, por poner un poquito a la audiencia en contexto, breves presentaciones y nos tiramos ya al lío. Yo soy Álvaro Campillo Soto, soy doctor en medicina, soy cirujano digestivo y luego pues también hice bioquímica, derecho, también soy mago desde los 10 años. Vale. Bueno. Y soy profesor de la universidad de la UCAM, doy clases en medicina, de anatomía y embriología. Y luego alguna cosilla más. Pero... Súper. Yo soy Eduardo, fundador de Cobolabs y sobre todo un apasionado de, como te he dicho antes, de los maratones, Ironmans, deporte de larga distancia y un poco es lo que me ha llevado a estar aquí hoy. Y a través de esa práctica de estos deportes es cuando tú metes la cabeza ya en el tema o sea, te empiezas a plantear de decir, estoy haciendo actividades de alto rendimiento con una alta Exacto, es demanda. cuando el cuerpo te lo pide. Es cuando detectas la señal. Al final es el cuerpo el que te la da. Sí. Vale. Entonces, yo creo que podemos empezar abriendo este melón, ¿no? ¿Quiénes necesitan suplementación por lo general? O sea, hablamos solo de personas que hacen Ironman o que compiten en MMA, o al final, ¿qué porcentaje de la población no que necesite, sino que le podría venir bien suplementarse? La respuesta corta sería prácticamente todo el mundo. No toda la misma, pero todo el mundo sí que, porque carencias tenemos. La respuesta detallada es, por ejemplo, basada en la evidencia, hay una cosa que se llama las hallmark del envejecimiento prematuro, que son 12, están publicadas por un investigador español, López Otín, y su equipo, que si lo traes es un tío fantástico. Súper. Y claro, esto es pues cómo envejecemos más rápido si hacemos las cosas mal. Sabemos que esas hallmark del envejecimiento prematuro requieren pues una micronutrición, unas sustancias esenciales que no tenemos tan frecuentes hoy día para que funcionen bien. Por ejemplo, los polifenoles, resveratrol, curcumina, los polifenoles del té, 5-epilgalactocatequina, galato, estas cosas actúan sobre, no todos, pero combinando distintas cosas de este punto lo conseguimos. Entonces podemos decir, claro, con la dieta es complicado hoy día. Primero, por 3 razones. Los alimentos que consumimos hoy día, aunque te vas al mejor mercado del mundo, productos frescos y tal, todo está gobernado por la superproducción. Somos muchos y los suelos son los que hay. Entonces, claro, a principios del siglo XX se descubrió que metiendo nitrógeno en la tierra crece más rápido todo, pero te la estás cargando. Antes hacíamos los barbechos, había que dejarla para que se nutriera. Entonces el producto te sale, el brócoli te sale, pero la composición interna que lleva, cuando la analizas, la densidad nutricional que lleva, es un 60, 70, 80% menos que en los años 70, cuando era todo más
menos loco de necesito producir todo el año todo. O sea, por norma general, los alimentos a día de hoy, lo que crece de la tierra, nos nutre un 80% menos. El 60 y el 80 depende, por ejemplo, vitamina C, el brócoli lleva un 60% menos que en los años 70. Claro. Magnesio, 80% menos. Y así con todos los micronutrientes. Está publicado. Y entiendo que la solución no tiene sentido decir, pues voy a comer 6 kilos de tomate en vez de 300 gramos para, digamos, conseguir esos nutrientes, ¿no? Y aquí es donde viene y aparece como respuesta la suplementación, entiendo. Claro, exacto. Y aparte, de hecho, cuando hay muchos estudios, en España en concreto, pues tenemos los estudios de cómo está la composición de micronutrientes, vitaminas, minerales, y los fitoquímicos ni los medimos, pero que son, como te he dicho, muy importantes, los polifenoles y tal, para la Hallmark. Pero lo que son las vitaminas y minerales, que es lo clásico, cuando analizamos la población española de 18 años para arriba, por ejemplo, de magnesio, 80% de la población tiene déficit relativo de magnesio, el 70% de vitamina D, y así con todos los micronutrientes hay una cantidad muy importante de población que tiene esto. Eso sobre el basal. Si además haces actividad física o tienes un estrés añadido porque tienes un síndrome metabólico, una obesidad patológica, una diabetes, pues todo eso tu cuerpo necesita más. Por ejemplo, se dice el deporte es medicina. Sí, pero el deporte con nutrientes buenos para la mitocondria es una medicina mejor. ¿Cuáles son los nutrientes buenos para la mitocondria? Polifenoles, fitoquímicos, vitaminas, minerales, todo esto. Y por supuesto, el sol. Bien. Que además, si tenemos en cuenta los métodos de cocinado que más se frecuentan hoy en día, las frituras y demás, te terminas de cargar todos los nutrientes que tienen los alimentos, que ya de por sí son pocos, ¿no? Esto también influye. Las abuelas, por ejemplo, pues sí, hacían sus legumbres, pero no tenían esta olla a presión que ahora todos los cocineros te quieren vender, que te ahorra 2 horas de cocción, sí, pero te hace eso porque sube mucho la presión y tal, y sí, se hace más rápido, pero se ha quedado en el caldo de cocción casi todo lo importante. Se ha perdido muchos micronutrientes. Voy acumulando temas. De lo que acabamos de decir, me guardo lo de métodos de cocinado, que me parece interesante profundizar, y también la importancia del sol, que lo acabas de mencionar. Pero antes, ya que estábamos hablando de las carencias que tiene la población por lo general, si las ordenáramos por orden de importancia, digamos, a lo que hay que prestarle más atención, entiendo que todas son importantes, pero que habrán pues ciertos, no sé, hablo desde el desconocimiento puro y duro, a lo mejor pues es más grave, entre comillas, tener una carencia de magnesio que de vitamina triple X, ¿no? El magnesio en concreto lo tiene cereales integrales, lo tiene las almendras, los cacahuetes, el aguacate y el hoja verde, lo tienen, pero el problema es que cuando hay mucho calcio, cuando estás haciendo la digestión hay mucho calcio, hay muchos aminoácidos o hay fosfatos, si bebes bebidas carbonatadas, tipo colas y tal, compite y lo que menos absorbe es el magnesio. El magnesio es fundamental para que la mitocondria, que son nuestras centrales energéticas, y es una maravilla lo que hacen, funcionen bien. Tiene que haber un equilibrio entre el calcio y el magnesio. Calcio tienen de sobra, magnesio tienen menos. Entonces, vale. Y hoy día se relaciona la falta relativa de magnesio con el síndrome metabólico, que es el origen pues, de la diabetes, los infartos, las trombosis, etcétera, etcétera. Entonces siempre nos hemos centrado mucho en los macronutrientes. No tomes grasa o no tomes azúcares, pero los micronutrientes, que son las vitaminas y minerales, hoy día se les da mucha importancia. Vale. Por ir desglosando, hacemos doble clic en la mitocondria. Su función, el qué problemas nos puede reportar si no funciona correctamente. Y hablabas también, se me fue, centros energéticos. Las centrales energéticas de las células. La mitocondria, cuando éramos seres unicelulares, una bacteria para protegerse del entorno se metió en una célula que tenía pues, como un fortín mayor. Ahí nace, dice, yo te doy energía y tú me proteges. Vale. Y ahí empieza lo pluricelular. Entonces, tú cuando estudias en la carrera incluso, ¿no? Producen energía ATP. Ya, pero es que tiene muchas más cosas. Por ejemplo, es una de las hallmarks que hemos dicho, de las 12, es una de las primeras que si se altera, las cosas van a ir mal. Si tú mejoras esa función, pues, por ejemplo, a lo mejor pasas de tener una hipertensión a dejar de tenerla. O el riesgo cardiometabólico que tienes lo reduces. O el problema incluso de las demencias. Hoy día pues al Alzheimer se le llama la diabetes tipo 3 y tiene que ver con un exceso de azúcar,
en la dieta, llega al cerebro, empieza a cargarse neuronas y tal, y empieza a alterar la capacidad que tienen las células cerebrales a través de sus mitocondrias de producir energía y de poder generar esa actividad cognitiva que tenemos. Entiendo. En el deportista es fundamental. Una mala función mitocondrial pues te bloquea todo. ¿Por qué el ejercicio es bueno? El ejercicio es bueno porque produce radicales libres. Tú dices, ¿cómo es posible? Si los radicales libres son malos. Claro, produce radicales libres y le están diciendo a la mitocondria, voy a producir antioxidantes para bloquear estos radicales libres. Produce más de la cuenta, más antioxidantes y nos hace más fuertes. Vale. En definitiva, lo que hay que entender es que tú puedes ser una persona que comes sano y que haces deporte y aún así tener necesidades extra, ¿no? Porque al final no eres lo que comes, sino eres lo que absorbes, ¿no? Esto es la paradoja nutricional. Estamos sobrealimentados pero malnutridos, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, en Estados Unidos hace poco, hace unos 4 o 5 años, salió en toda la prensa, habían detectado casos de escorbuto en adolescentes de allí, de Nueva York y de la zona aquella. O sea, que no es que estaban, porque en Estados Unidos hay mucha miseria y hay mucha riqueza y sobriedad, sino gente que vivía en Manhattan y tal. ¿Por qué? El escorbuto es por déficit de vitamina C. Esto que se descubrió cuando los marineros salían a navegar largas travesías y salvo que se comían las ratas, pues las ratas producen vitamina C per se, o los conejos se comen su caca por la vitamina C que lleva. Nosotros la necesitamos meterla de fuera. Vale. Esto no es que estos no tomaran vitamina C, pero es que como tiene una estructura molecular muy parecida a la glucosa, compite por entrar en las células y hacer su acción. Cuanto más glucosa tomes a lo bestia en tu dieta, aunque tomes algo de vitamina C, vas a tener un déficit relativo. Si eso ya lo llevas al extremo, puedes tener esto. Y una pregunta, me gustó mucho la frase, la que acabas de decir, de estamos sobrealimentados pero malnutridos. Bien, y hago una pregunta, o sea, partiendo del sentido común. ¿Estamos sobrealimentados en parte porque estamos malnutridos y el cuerpo, que entiendo que es una maquinaria muy inteligente, dice, oye, dame más comida porque todavía no consigo alcanzar el nivel de nutriente que necesito, entonces dame más y no te sacia? Es un círculo vicioso, exacto. Cuando tú tomas alimentos de densidad nutricional buena, con vitaminas, minerales, polifenoles, alimentos fermentados que llevan bacterias positivas para el cuerpo, que contribuyen a la microbiota, te sacian muy rápido, muy rápido, porque también partimos de una fisiología que es la misma de cuando no había alimentos. Entonces tampoco puedes estar todo el día, ¿qué como? Tienes que comer lo adecuado, denso nutricionalmente. Si comes porquerías, estás continuamente pidiendo. Entonces comemos demasiadas calorías vacías, entre comillas. Y, por tanto, pues no... Porque alimentarse es meterte cosas por la boca. Sí. Y nutrirse es que se absorban bien y lleguen donde tienen que llegar. A la mitocondria, a los distintos órganos y tejidos, el hígado, páncreas, músculo. Entonces, claro, esto lo estamos perdiendo. De hecho, en el tubo digestivo, Hipócrates decía, todas las enfermedades empiezan en el intestino. No sé si todas, pero el 90 y pico % sí. Hoy día sabemos que todas las enfermedades metabólicas crónicas, por ejemplo, la obesidad, el hígado graso, el cáncer, o muchos tipos de cáncer, el infarto, todo esto empieza en el intestino, con una alteración de la respuesta del sistema inmune. El 70-80% de nuestro sistema inmune está en el tubo digestivo. Y junto con disbiosis, alteración de la microbiota. Esto empieza muy sutil, 15 años antes, empieza a perder las capas de protección que tienes, que hace que no entren tóxicos, que se queden pegados en la capa de moco que tenemos y luego se eliminen. Y cuando se desborda todo, hay una inflamación de la grasa visceral digestiva, que es el mesenterio, el órgano mesentérico, y si esto ya pasa a circulación sistémica, pues ya empieza todo lo sistémico. O sea, en definitiva, esto significa que si tú te has estado alimentando mal, porque al final vivimos en una sociedad con más obesidad, con peores hábitos y demás, y te has destruido y has conseguido tener ese intestino permeable que deja pasar todo lo malo, luego es imposible que aunque te sigas y te empieces a alimentar bien, si no te suplementas con ciertos probióticos, posbióticos, probióticos, ¿no? ¿Cómo te vas a recuperar de eso? Si no es por... Esto es una pregunta también para ti, Álvaro. Efectivamente, de hecho, cuando tenga... O sea, una pregunta antes de seguir. O sea, por lo que he entendido, el tejido del intestino entonces es como si tuviéramos un globo, por ejemplo, que tiene poros, que tiene agujeritos. Entonces, al inflamarse, esos poros, digamos, que pasan a ser un poco más grandes y no filtran con un criterio tan bueno y nos entran
toxinas que con un buen funcionamiento del intestino pasarían de largo y nos entran y empiezan a circular dentro de nuestro organismo con los problemas que esto acarrea, que bueno, podríamos entrar también en lo que he leído alguna vez, que es el intestino es como el segundo cerebro y el vínculo que hay con nuestro estado emocional y demás, que es interesante también, pero es algo así, ¿no? Sí, tenemos tres líneas de defensa en la luz intestinal. Por demás, la más superficial, las bacterias buenas con lo que producen los ácidos grasos de cadena corta, los posbióticos que se llaman. La segunda línea, que es un poquito más profunda hacia lo que es el interior de la célula, la capa de moco con células del sistema inmune. Y la tercera son las propias células del intestino que tienen que estar para absorber bien y además tienen que estar unidas, no tienen que estar abiertas entre medio, porque cuando están unidas y pasa lo que tiene que pasar por aquí, va al hígado y el hígado dice tú sí, tú no. Es como el control de aduanas. Vale. Cuando está abierto es como te has pasado el control de fronteras por donde te da la gana. Entonces va la patrulla, el sistema inmune, hay mucho allí, hay muchas comisarías, pero claro, se desborda, es como saltar la valla, no hay tanto sistema inmune, entonces se va extendiendo la guerra ya a lo sistémico. Esto no pasa en un día ni en dos. Por eso, si no sellas estas tres barreras, si quieres estar sano tienes que tenerlas bien, y si ya las has roto, tienes que sellarlas. No basta con dar un antihipertensivo o dar un fármaco para la diabetes. Esos son parches. Yo no digo que no haya que darlos, pero hay que sellar esto también. Vale. Y volviendo a el tema que dejamos antes a medias, los métodos de cocinado, ¿qué podemos destacar aquí? O sea, ¿qué es malo, qué es bueno, qué son buenas prácticas, consejos que se puedan aplicar también en casa? Muy sencillo. Las cocciones suaves, es decir, pues por ejemplo, el vapor, el microondas, el horno, mientras lleve una pizza, por ejemplo, no, porque te sube un montón. Tú pones el horno a 240 grados, pero si el alimento lleva una base acuosa, el alimento, como va evaporando, no pasa de 100 grados hasta que se consume. Entonces también sería un buen método de cocción. La plancha si es rapidita, vuelta a vuelta, vale. Pero los métodos de cocción malos, pues la barbacoa, la parrilla, el wok. La barbacoa, ¿sí? La barbacoa, sí. Hombre, si es plum plum, pero si es... ¿Por qué? ¿Qué le pasa? Porque sube más de 150, 180 grados y empiezan las reacciones de caramelización que cuando llega a su tope, pues hace carbonización y empieza a generar que primero se pierden con altas cocciones, destruyen muchas sustancias buenas y se van generando productos de la combustión que son proinflamatorios. Vale. Y luego el tema frituras. Pues también otro desastre. Desastre. A ver, esto es como todos. De vez en cuando está bien, ¿no? Pareto, 70-30, 80-20, sí. Vale. Pero el día a día y luego también hacer menos comidas al día, porque cada vez que comemos, el sistema digestivo se conoce porque hace la digestión, ¿vale? Y la absorción, eso es lo menos interesante, entre comillas. La parte del sistema inmune es la más importante. Si tú estás comiendo, no puedes estar protegiendo. Vale. Necesitamos horas de limpieza, protección, que no tenemos si cada 2 horas estás comiendo. Entraremos en ayunos también, me gusta ese tema. Además, una cosa es sobrevivir y otra cosa es supervivir, ¿no? Siempre lo decimos, que una cosa es aprobar y otra cosa es ir un poco más allá. Y en un contexto donde cada vez vivimos más años, que todo el mundo ahora 100 años vamos a vivir, lo que no quieres es vivir más, sino lo que quieres es vivir mejor, ¿no? Tener calidad de vida en esos años. Y hay muchas acciones que pasan dentro de nuestro cuerpo que son invisibles a nivel celular y a nivel cognitivo, ¿no? Que si no las cuidas, si no las vía la alimentación y de otras formas, claro, pues luego lo vas a pagar a largo plazo con demencias, con degeneraciones cognitivas. Y a mí hay una frase que me gusta mucho que dice, no solo consiste en acumular más años de vida, sino en darle más vida a tus años. Eso es. Es el fin, ¿no? Nadie quiere vivir si tiene Alzheimer, ¿no? Por ejemplo. Total. Bien. Antes, por cierto, nos quedamos en ese ranking hablamos del magnesio, pero ¿qué otros déficit son graves? No graves, sino prioritarios. Las vitaminas, dentro de hidrosolubles, déficit de vitamina C relativo a importante, déficit de vitamina del grupo B, que tienen que ver mucho con sistema nervioso y tal, también hay un déficit relativo que a medio plazo pues hace que no termines de funcionar del todo bien. O sea, no hay que pensar hoy día que nadie va a tener, de forma enfermedades carenciales muy bestias, pero no es lo mismo sobrevivir que supervivir.
Y todo esto tiene que ver con ello. Entonces, eso sería... Y luego el déficit de vitamina D para... D es la que va vinculada con el sol, con ¿verdad? el sol. Exacto. Vale. Y los alimentos, pues por desgracia, tampoco tienen hoy día, y la que tienen tampoco se absorbe bien del todo muchas veces, y también por los problemas digestivos que tenemos. Entonces la vitamina D está involucrada en muchísimos procesos fundamentales. Entonces también es importante tenerla. Eso sería más o menos los déficits. Pero esos son los que hemos analizado. Os digo, los de los fitoquímicos, los de los polifenoles y las mal llamadas toxinas vegetales que en pequeñas cantidades nos protegen, o sea, todos los polifenoles, resveratrol y tal, curcumina, todo eso, quercetina, etcétera. Todo eso no lo analizamos, pero sabemos que es vital hoy día para... Pero sí que sabemos que, por ejemplo, si tú quieres conseguir el resveratrol, más o menos unos 100-150 miligramos de resveratrol al día es lo que deberías de tomar. ¿Voy a hacerlo con la alimentación? Pues tienes que tomarte unos 6 kilos de tomates al día, o unos 200 kilos de frutos secos, o unos 200 kilos de uva, 250 kilos de manzanas, o 500 o 600 litros de vino. Va a ser un poco complicado. Que no sirva como justificación. La última opción es la más divertida, a lo mejor, ¿no? Vale. Antes, o sea, cuando estábamos hablando de no es lo mismo sobrevivir que supervivir, digo, a ver, hay un discurso... Yo normalmente no me informo demasiado sobre estos temas, pero me dejo guiar por escuchar a mi cuerpo y por el sentido común a veces, ¿no? Entonces yo llevo tiempo ya escuchando un discurso, sobre todo en lo que viene siendo el nicho fitness, de gimnasio y demás, que dice, es una cuestión de déficit calórico, da igual que... O sea, tienes que consumir las calorías que sean, da igual que sea a base de Twix y McDonald's que a base de vegetales y proteínas, ¿no? Pero claro, aquí es donde entra que tú puede que consigas tus objetivos en términos de porcentaje de grasa, pero entiendo que primero te va a costar más porque vas a tener menos energía, menos ánimo, menos absolutamente todo, y luego que la salud te la dejas por el camino, ¿no? Correcto. La teoría calórica, que es esa, eso se popularizó después de la Segunda Guerra Mundial. Los alemanes ya habían descubierto que la teoría correcta, luego ha evolucionado mucho más, es la neuroendocrina, la teoría... Vale, pero esta teoría, la calórica, digamos, es cierto. No es cierto. Vale. Si tú fueras o sea, no es si termodinámica pura y dura, sino... Es que es termodinámica pura y dura, pero eso es para un sistema cerrado, una chimenea. A igualdad de condición, Vale. ambiente, si tú metes tantos kilos de combustible, Claro. pues vas a obtener tantos kilos de energía, de calor. Pero el ser humano tiene hormonas, neurotransmisores, las mitocondrias pueden no estar acopladas igual el mismo día, las excursiones de glucemia y tal son distintas. Y al corto plazo, y eso está en New England, que es de la revista más prestigiosa, ya se publicó en 2013 que esto era una falacia, a largo plazo, al corto plazo, un reloj roto da la hora viento 2 veces al día. Al corto plazo se cumple la teoría calórica y en algunos escenarios, pero a largo plazo no se cumple y además lo que decías, podrás perder peso, pero a costa de muchos problemas. Además, la teoría calórica, si no cumple ritmos circadianos, pues no tiene los beneficios que puede tener, por ejemplo, un ayuno que cumpla con esos ritmos circadianos. Vale. Es un tema interesante también, el de los ayunos. A mí me gustaría que abriéramos el melón de como en dos vertientes de el ayuno intermitente. Por una parte, sus beneficios se ha puesto como de moda también. Ahora parece que ha pasado un poco la tendencia, pero qué tan bueno o malo es el ayuno intermitente como tal. Y luego otra cosa que he escuchado mucho también es el tema de los ayunos prolongados de forma puntual. De decir, hago 24 horas de ayuno, 48, 3 días, una semana. He visto de todo. O sea, he visto hasta de mes y medio, cosas así, ¿no? Entonces, ¿qué efecto? Y además vi una tabla hace poco que hablaba 24 horas ayunando consiguen que tu cuerpo haga esto. 48 consiguen esto y activa este proceso y como que van teniendo cada vez más beneficios. Yo soy una persona que el ayuno lo he hecho prácticamente toda mi vida antes de saber qué era ayuno. Yo simplemente no tenía ganas de desayunar antes de ir al cole y mi primera comida era cuando llegaba a casa. Entonces estoy acostumbrado a no desayunar en toda mi vida y luego descubrí que hacía algo así como una ventana de 15, 16 horas de ayuno todos los días y la sigo haciendo, la verdad. Y a mí me sienta bien, me gusta. El mal llamado ayuno intermitente, yo lo llamaría ayuno invisible y es fisiológico.
De hecho, si no tuviéramos tanta luz, tanta tal, lo haríamos. Se cena pronto, 2 horas antes o 3 antes de irte a dormir, duermes 8 o 9 horas, ya tienes ahí 12 o 13 horas de ayuno invisible. Es verdad que fisiológicamente, y eso, los bebés lactantes no, pero ya cuando empiezas al cole, como tú dices, yo tengo hijos, hijas y tal, ¿y quieres desayunar? No, pero es que la sociedad, porque no tienes hambre cuando recién despierto, pero la sociedad al final hace que sí que quieras desayunar. Pero lo fisiológico es no inmediatamente después de levantarte empezar a tomar. Prolongarlo a lo mejor hasta la comida, que yo por ejemplo lo hago habitualmente también, pues a lo mejor todo el mundo eso no lo va. Pero ya con adelantar las cenas, ya te has considerado una ventana de ayuno de 12-13 horas que ya sería muy positiva para todo el mundo. Para todo el mundo. Entonces eso, llamarlo ayuno intermitente, o sea, entiendo, pero es que mucha gente lo hace en términos despectivos, lo de ayuno intermitente, ¿no? Lo llaman ayuno invisible o fisiológico, que es el que de verdad funciona. Ayunos más largos, yo hago de vez en cuando, pero también es peligroso y más con los retos que hay en redes sociales hoy día, porque ahí sí que puedes tener un problema hidroelectrolítico. Y los problemas hidroelectrolíticos, es decir, que te baje el sodio y el potasio, te da una arritmia cardíaca que te pueden morir. Entonces, lo de los calambres es lo menos, pero eso va más. Entonces, eso hay que tener cuidado porque se está yendo de las manos. Hay que 24 horas, ¿no? Hay que personalizar. Claro. Y aparte, que sí que la autofagia de células del sistema inmune no se activa hasta que no hay muchas horas de ayuno. Eso sí lo haces solo una vez. Pero si lo haces todos los días, 14, 16 horas, pum, 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 al medio plazo consigues la limpieza, la autofagia de todos los tejidos. Vale, ¿y los problemas que trae comer con demasiada frecuencia? O sea, entiendo que vienen por lo que comentabas antes de que el intestino no tiene tiempo para repararse, no descansa. O sea, podemos decir que es malo comer con demasiado, o sea... Es menos óptimo. Menos óptimo. Vamos a decir que sea malo, óptimo. pero a medio plazo sí que puede pasarse factura. O sea, no tiene que ser malo per se para todo el mundo directamente, ni queremos aquí que la gente se vaya con ese alarmista. Pero para la fisiología es mejor espaciar las horas de ingesta a igualdad de calorías y de alimentos. De hecho, esto ya, desde los años 70, Frank Halber en Minnesota, que es el padre de la cronobiología, la fisiología del ser vivo adaptado al entorno, nosotros tenemos que dormir por la noche sí o sí, y durante el día, pues tal, ya lo descubrió, fue el primer ensayo clínico, ahora hay muchísimos. Aparte de que el sistema inmune no puede hacer lo que tiene que hacer y limpiarse y todo esto, y la microbiota se afecta porque hay bacterias buenas que solo proliferan cuando no estás comiendo. Vale. Al final te cargas ese equilibrio también. Y hay otras que son buenas, pero que si suben demasiado, el balancín, que suben cuando comes, y las otras suben cuando no comes. Entonces tienes que hacer el balancín. Si haces solo las de comer, a medio plazo te pasa factura. Y luego cada vez que comes, y sobre todo cuanto peor sea la alimentación, absorbe mucha glucosa, hay picos de glucosa mayores o menores, pero que la glucosa se pega a todo y empieza, si hay muchos picos, o sea que el cuerpo no controla rápidamente esa glucosa, y más a partir de los 50, 60 años, que más de la mitad de la población mundial, España, Europa, Estados Unidos, tiene síndrome metabólico, es decir, el origen de todas las enfermedades crónicas, que lo que más se conoce es el infarto y la diabetes, pero están catalogadas más de 100 relacionadas con eso. Pues esto contribuye también, esto de de forma continua comer. Bien. Una duda que tengo, o sea, de la conversación que estamos teniendo se desprende como que cada uno tiene un poco sus circunstancias personales y necesita una solución un poco adaptada a, digamos, a su situación, ¿no? Entonces, ustedes a la hora de ir al mercado a lanzar una solución de suplementación, ¿cómo abordan esto? ¿Cómo tratan de diseñar algo que se adapte al máximo posible a cada uno de los perfiles? O sea, ¿cuál es la lógica detrás de este delivery? Lo que hemos entendido, nosotros que empezamos con una vocación de longevidad, ¿no? Lo que decíamos de dar más años y más calidad de los años, pronto te das cuenta de que si no cuidas ciertas palancas o ciertos focos, no vas a envejecer bien, ¿no? Uno de ellos es el sueño, otro de ellos es el foco digestivo, cardiovascular, cognitivo, ¿no? Entonces lo que hicimos fue hacer un portfolio integral, ¿no? Para que una persona, si primero tiene el foco digestivo mal, pues primero lo sane y después vaya a un foco más cognitivo o lo que sea, ¿no? Entonces, es un poco formular de forma integral para que la gente utilice los protocolos personalizados, ¿no? Y personalizamos para cada uno de ellos con un test que tú dices, me alimento de esta forma, curro tantas horas y veo el ordenador, o fumo, o bebo. En base a cada persona les recomendamos una serie de cosas. Y si tú tienes un antecedente de he tenido cáncer
o soy diabético de tipo 1, o estoy embarazada y te da miedo y no sabes cómo empezar, que hay dos tipos de personas, ¿no? Los que se toman absolutamente de todo sin ton ni son, y luego la gente que no sabe cómo empezar, ¿no? Pues para ambas es necesaria esta personalización. Y lo que hacemos es, con un equipo de nutricionistas, pues resolvemos a cada persona de, no te preocupes, esto es apto para diabéticos o esto es apto para embarazadas, lo personalizamos. Y una pregunta, o sea, a la hora de las personas que nos estén escuchando ahora mismo, de hacer un poco de autoanálisis, la suplementación que puedo necesitar yo, por ejemplo, depende, entiendo que será un mix, ¿no? Pero depende de mis hábitos y estilo de vida o de cómo me sienta. Es que van de la mano. Van de la mano. Depende del hábito que tengas. Hombre, si ya sabes que tienes hábitos tóxicos, pues ahí protégete antes que te dé la sintomatología. Pero también hay personas, a lo mejor, creo, que igual llevan tanto tiempo con un estilo de vida que igual se sienten cansados y están tan acostumbrados a estar cansados que no saben que están cansados hasta que de repente dicen, wow, qué bien me siento de repente, qué foco, qué incluso a nivel emocional, ¿no? De esa... Y tengo un caso conocido que, bueno, que llevaba, no es que estuviera llevando una mala vida ni nada, pero de repente esto que te da y empezó en hacer jiu-jitsu y como que entró, pues mi forma de verlo es que al final funcionamos como nos metemos en círculos viciosos positivos o círculos viciosos negativos, ¿no? Entonces, o todo va hacia mejor o todo va a peor. Es decir, si tú pues tienes malos hábitos, pues probablemente estás desmotivado, harás que no te guste tu trabajo. Como no te gusta tu trabajo, pues comes mal porque te lo mereces, haces mala digestión, duermes mal, tratas mal a tu pareja te trata mal de vuelta, estás más jodido cada vez. Y cuando rompes eso y dices, oye, me meto en un estilo de vida positivo, pues esto es lo que le pasó a esta persona, ¿no? Y me decía, es que yo no sabía que me podía sentir así, de concentrado, de feliz, de sentirme bien conmigo mismo, o sea, como una sensación de plenitud, ¿no? Y creo que hay personas que ni siquiera conocen eso y que puede que ni lo sepan. Entonces la forma de anticiparse es estudiar directamente el estilo de vida, entiendo, ¿no? Pero también hay distintos tipos de cansancio. Está el cansancio físico y está el cansancio mental. Una persona que lleva 10 horas sentada currando en una oficina, ¿cómo va a estar físicamente cansada? Esa persona se pone a andar, se pone a hacer deporte en zona 2 y probablemente dentro de una hora va a tener muchísima más energía que la que tenía después de estar 10 horas sentado, ¿no? Lo mismo que con el hambre. Hay hambre fisiológica y hambre que es mental también, ¿no? Hay que saber diferenciar todo esto. Una heurística rápida, tengas o no síntomas, te chequees o no, lo sabes. A ver, estoy protegiendo el foco digestivo, el sistema inmune y la microbiota, ¿cómo? O sea, estoy tomando alimentos fermentados, estoy tomando vegetales fibrosos, de colores y tal. Estoy tomando la fibra antigua que se llama carbohidratos de la microbiota, inulina y tal. Sí, vale, pues eso lo tengo protegido. El foco ya cardiometabólico. Estoy tomando sustancias, por ejemplo, tomo especias. El que no tome especias de forma habitual, pues es difícil que los fitoquímicos lleguen. Ahora sí, yo tomo todos los días, yo solo desayuno café con muchas especias y luego café solos. Y luego ya como... ¿Con especias? Con especias. ¿Qué tipo de especias? Yo le echo cúrcuma, cayena, jengibre, pimienta negra, nuez moscada, comino negro. Súper. ¿Qué más? Las tengo ahí puestas en especias todos los días. Y... Esto es súper interesante, Álvaro, que por ejemplo la curcumina en especia está de puta madre, pero no se absorbe bien. Claro, el problema es que de forma natural. Que echar una cucharada equivalente a las cucharadas de café, esa es la dosis de cúrcuma. Porque lleva curcumina, pero no lleva el 100%. Además tienes que meterle media cucharadita de pimienta negra para aumentar la absorción. Entonces, pero bueno, es un inicio. No envidio tu café, la verdad. Tiene que saber fatal. Está buenísimo, ¿eh? Sí, a mí es que la cúrcuma me cuesta, ¿eh? Es antiinflamatoria la cúrcuma. Es que hay que empezar con la especia, igual, más si son picantes, hay que empezar poco a poco. Ya. Porque el dintel de tolerancia, pues mira, yo que doy clases de nutrición en máster y tal, en ICNS eso, la hemos puesto en el software, la receta del café, y muchos alumnos que trabajan con pacientes y tal, dicen, bueno, yo lo tomo, y la verdad que si empiezas poco a poco, es también una es que igual con el café es diferente la experiencia. Yo probé una época que me los hacía con agua. Me tomaba cúrcuma con agua y me parecía una guarrada. Claro, pero ¿por qué? Porque los polifenoles son
lipolíticos, no se disuelven en agua. Entonces tienes ahí una pasta. No, era como el Es que colacao en, no en tiene- leche fría. Ahí Sí, entra sí. el juego de que, joder, la cúrcuma se absorbe mal, pero si la fitosomas, que es una encapsulación molecular que aumenta la biodisponibilidad del compuesto, joder, te tienes que tomar la mitad de dosis y hace el triple efecto, ¿no? Y además si lo tomas y la pones en una capsulita y no te sabe a nada y te la puedes tomar todos los días sin que te Total. sepa fatal, pues, Total. pues mejor, ¿no? Por ejemplo, ahora que se han puesto muy de moda los probióticos, todo el mundo toma probióticos. Si tú crees que tienes que tomar un probiótico, tienes que tomar siempre sí o sí también prebióticos, que es la fibra que decimos, y que es de lo que se alimentan las bacterias, y tienes que tomar, porque al final el efecto positivo más gordo lo hacen los ácidos grasos de cadena corta, lo que se llaman los posbióticos, el butirato, por ejemplo. Entonces tienes que tomar también para facilitar que todo vaya más rápido. Pues el butirato lo que hace, entre otros, hace que se produzca más moco por las células del intestino, o sea, empieza a rehacer la muralla que tenemos. Vale. Y además habría que meter un póker de ases, pre, pro, posbiótico y un polifenol al menos. El más estudia el resveratrol, que se conoce mucho por el anti-aging, pero ayuda mucho, destruye bacterias malas, ayuda a las bacterias buenas a proliferar y hace que también esas proteínas que nos sellan se sinteticen más y también a través de las células de Globel hace que se produzca más moco. Entonces es una cuádruple sinergia. Entonces, si solo tomas probióticos, pues te estás quedando en la espuma del capuchino. Tienes que tomar, deberías, de forma sinérgica. Y además no te lo puedes tomar con líquidos calientes. Al final estás tomando bacterias vivas. Si tú te haces un café solo, que está súper caliente, además si te tomas de un bar que va quemado, te está matando esas bacterias vivas, ¿no? Por eso Ni a mitad de comida, hay que tomarlo al principio hay que de las saber comidas. cuándo tomar cada cosa. No es lo mismo, hay Wow. gente que puede estar tomando cosas y que las pueda estar tomando mal, ¿no? Por ejemplo, si te lo tomas en polvo y lo metes en el café, pues eso probablemente yo no sé cuánto te está aportando. De bacterias probióticas te las cargarás por la temperatura y si te las tomas a mitad de una comida, como hay muchas secreciones digestivas, también mueren muchas. Wow. Eso es wow. heavy, por eso. Hay dos componentes, no sé, que los he visto también un poco demonizados. Y cuando estabas mencionando el café, igual hago una locura, pero yo le pongo mantequilla al café y sabe brutal y me encanta, pero quería hablar de... Pero que sea ghee por lo menos, ¿no? ¿Eh? Que sea el ghee, que la mantequilla, el tope de gama. O es mantequilla directamente. No sé cuál es la verdad, la que Da tenga. igual, funciona. Está bien. Sí, pero digo, quiero hablar de las grasas y la sal. ¿Vale? La sal es algo que, bueno, he escuchado bastante narrativa en contra y, bueno, no solo me gustaría entrar en la sal, sino también en la calidad de la sal, que es otra cosa que he escuchado. Me han dicho como que la sal es húmeda, la sal realmente que no sienta bien, no sé, no tengo ni idea, la verdad, ¿no? Pero bueno, entramos en la sal o las grasas, Sí, lo que... la sal, conceptualmente, el cloruro sódico es fundamental para vivir. De hecho, el cuerpo tiene mecanismos para no perderlo mucho. Vale. De hecho, lo que te pagan se llama salario porque te pagaban con sal, es verdad. porque es fundamental para la vida. La sal que tú le echas a la ensalada, en la cocción que tú haces, esa difícilmente te va a hacer mal. Ahora, la sal añadida para aumentar el deseo que llevan todos los alimentos ultraprocesados y tal, eso primero hace que tomemos muchísimos más gramos de sal de los que deberíamos y esa sí que tiene una contrapartida. Además, también suele ir añadida a grasas trans, que son las grasas que no son las de la naturaleza, que se hidrogenan en el laboratorio y esa la mitocondria no sabe qué hacer con ella y rompe mitocondrias. Esas son las que inflaman, esas son las que nos ponen malos. La grasa saturada, que tiene tan mala fama, no es mala en sí. También depende un poco del estilo de vida, pero igual que cualquier otra cosa. Pero, de hecho, hablamos de grasa saturada, más de la mitad de las grasas saturadas son antiinflamatorias. O sea, el aceite de oliva es muy bueno, por supuesto, monoinsaturada, y las poliinsaturadas omega 3 también. Pero la grasa saturada, más de la mitad. Si cogemos todo el grupo de grasa saturada, hay un montón. Pues más de la mitad son antiinflamatorias y luego otro 20 o 30%, más o menos, no me hagas mucho caso, son neutras para el cuerpo. Es decir, que la satura se ha demonizado de forma aberrante y todos los estudios que hay de máxima evidencia científica dicen la grasa saturada no es mala. Esto viene de un problema que Ansel Keys, que hizo muchas cosas buenas, pero otras cosas muy malas, pues cuando empezó a formular toda la teoría del infarto y tal, esto dijo grasas saturadas, pero ya se le dijeron, has metido en la ecuación la suma de saturadas y trans, y esto no vale, tienes que separarlo. No lo hizo nunca.
Y lo mismo con los huevos. Yo me acuerdo cuando era pequeño que me decían, no te puedes tomar más de 3 huevos a la semana. ¿Verdad? Y qué maravilla son los huevos. Los huevos son un superalimento, ¿verdad? Cierto, eso era como un estigma que existía antes. Está Era volviendo, como- está volviendo. Sí. Es decir, 4 huevos no, pero 4 petit suisse, sí. Claro. Yo me acuerdo de Luis Con Enrique en la 4 Eurocopa creo. Sí, sí, eso tal mismo. y decía, yo me tomo 4 o 5 al día. Y realmente eso está bien. No, y es que, o sea, lo decía justo por eso. O sea, fue la respuesta que le dio al periodista y dijo, 5 huevos es una locura, pero 5 petit suisse o 5 oreos o lo que sea. Exacto. Y digo, cierto, total. Claro, es que no es lo que tomas, solo es lo que no tomas y por qué lo desplazas, ¿no? Lo de los petit suisse. Yo siento que hoy en día, o sea, a pesar de toda la información, de tener ChatGPT, Google, podcast, la mayoría de personas en la sociedad se siguen dejando llevar o se siguen guiando por la famosa pirámide de alimentos, ¿no? Esto, ¿cómo tendríamos que reestructurar esta pirámide para optimizarla acorde a lo que sabemos o a lo que ha avanzado la ciencia? Bueno, no sé si eso sería un Sí. avance científico en su momento o una campaña de marketing. La por el pirámide fue una campaña de marketing, exceso fue una de trigo. basura, y desde que se impuso en los años finales de los 70, lo único que ha hecho es aumentar, duplicarse, triplicar, cuadruplicarse todas las enfermedades cardiometabólicas, la obesidad, el infarto, la diabetes, el infarto cerebral, las amputaciones en diabéticos, y fue un desastre tremendo. Hoy día pues hay está publicado con la pirámide que es antioxidante, que es saciante y que es antiinflamatoria, pues en la base tiene que tener, lo primero, líquidos claros, por ejemplo, el caldo de huesos, bien hecho, con especias, tal, aceite de oliva, limón, vinagre en su justa medida, algo de sal, Vale. y una fuente de vegetales fibrosos. ¿Cómo se llama esta pirámide para que puedan buscarla? ¿O la ponemos por aquí? Es sí, te puedo dar la Vale, referencia del que no artículo. había escuchado sobre esta, pero Sí, de interesante. hecho, hay varios artículos de eso que te pone pirámide que mejora la saciedad y la glucemia, pum, y luego la suma todas. Vale. Es muy visual. Te paso el Súper, link súper. del ese porque es importante que la gente no solo nos oiga, sino que tenga acceso a la información, es lo importante. Súper. Entonces, la base es esto. Luego, el siguiente paso, que estaría también más o menos en la base, una fuente de proteína buena. Vale. Si eres vegano, pues proteína vegana. Si no eres vegano, proteína animal y vegetal. Es bueno combinar, si no eres vegano, combinar las dos. Es algo interesante. Y luego, por último, pues ya todo lo demás. Es decir, pues, algún exceso que te permitas y tal. Pero esto es muy resumido. Luego hay más subapartados. Pero siguiendo estas normas y encima siguiéndolas así, fuente de vegetales primero en la comida, luego la fuente de proteína y luego pues los carbohidratos más rápidos, los azúcares más rápidos o las cosas menos. Esto, a igualdad de calorías de alimentos, vas a estar más saciado, no vas a tener hambre rápidamente, vas a tener más poder antiinflamatorio, antioxidante y vas a conseguir que el control de la glucemia sea mucho mejor. Eso es lo que se llama crononutrición hoy día. Vale. ¿Y la carne roja qué tal? La carne roja, pues un alimento que está bien. Ahora, si lo han alimentado con porquerías y tal, o sea, es decir, entonces ya no sería procesada o tal. Pero todo lo que se dice hoy en día que es súper cancerígeno. Esto... No es cierto. De hecho, cuando tú analizas los estudios estos, que sí, se pusieron en la prensa hace unos años y tal, el número necesario trata de decir cuánta cantidad de carne roja tiene que tomar una persona todos los días con respecto a alguien que no toma nunca carne. Pues para que haya un caso, por ejemplo, de infarto Sí. con respecto al otro. Pues las cifras eran más o menos de cada 1000 personas que tomaran carne al fallo, mujeres, es decir, comida y cena todos los días, y el hombre desayuno, comida y cena, en la mujer eran 1000. De cada 1000, uno a lo mejor tenía con respecto al otro grupo, lo que ya intuitivamente te indica que eso no tiene ninguna validez científica ni nada. Hay otros factores asociados. Y en el hombre eran 1500 o 2000 los que tenías. O sea, es una basura. Son estudios observacionales que los padres de la metodología científica, si ahora se levantara vamos, les pegaban un tiro a todos estos que publicitan esto, porque hay unas normas, igual que el tabaco, sabemos que es cancerígeno, porque con estudios observacionales se vio que multiplicaba por 10 o por 15, incluso solo un cigarro al día de forma habitual, cuanto más, eso sí, eso es contundente. Pero esto que cada 1000 durante 5 o 10 años, que pueda haber un caso más en un grupo,
Ya. Es que ponemos muy mal el foco, ¿no? No solo en ya que no hablamos del tabaco y del alcohol y lo mal que hace, pero tampoco hablamos, por ejemplo, del pescado. Parece que el atún es bestial, pero este tipo de peces grandes se alimentan de peces pequeños que van comiendo a lo largo de su vida y adquieren metales pesados, mercurio, y esto... Bueno, y hoy día se alimentan de peces pequeños y de plástico. Y de plástico. Hoy, Claro. cuando cogemos la orina hasta de los niños ya, Esto es tienen súper microplásticos en la orina. Es decir, ha pasado por el tubo digestivo, ha llegado a la sangre, algo se ha quedado y otra parte del cuerpo ha detectado, la ha eliminado por la orina. Eso no puede ser una señal. Eso es súper grave y nadie habla de esto, ¿no? Y yo me acuerdo de un presentador muy famoso que tuvo una enfermedad relacionada con esto. Tomaba todos los días atún. Él pensaba que estaba comiendo súper sano y realmente se generó un problema que luego pudo solucionar. Pero es que realmente hay formas de adquirir ese omega 3 de otras formas también. O sea que de esto nadie habla. Es que el alimentarse bien, al final, a ver, depende en qué grado te quieras poner, ¿no? Está claro que es mejor igual comerse un tartar de atún con aguacate que no un McDonald's. Sí. Pero digo que si te pones muy picky, es como ir por un campo de minas, ¿no? Que vas a encontrar problemas, o sea, que es casi un trabajo a media jornada el buscar la comida adecuada. Porque dices, bueno, pues como carne, está bien, pero a lo mejor vas a comprar carne y resulta que esta carne la han alimentado con, yo qué sé. Y sobre todo que lo más importante de todo en lo que hablemos hoy es que la nutrición es la base de todo, ¿vale? Nos has preguntado antes si los suplementos funcionan. Pues mira, la buena noticia es que sí, pero la mala noticia es que casi ninguno, ¿no? Entonces, lo importante es que tengas hábitos saludables, que hagas deporte, que comas bien. Oye, que luego yo, pues cuando hacía un Ironman de larga distancia, pues al final me tenía que suplementar porque estás haciendo algo que es un poco especial, ¿no? Sí. Si tengo problemas de sueño, mucho estrés, pues también me apoyo en ciertas cosas. Pero son apoyos que te ayudan a llegar donde es tu objetivo, ¿no? Al final la base es lo que dice Álvaro, es una alimentación saludable y entender un poco lo que te estás metiendo en el cuerpo. Y nos hemos suplementado siempre. Todos los estudios que hay muchos también de cazadores-recolectores, están referenciados a los que viven cerca del mar, cogían sustancias del mar, algas, o depuraban, y iban preparando sustancias como si fuera el druida, y los que vivían en la montaña, pues un montón de hojas, cosas, iban preparándolos, iban concentrando, iban haciendo esta suplementación y lo tenían como para dárselo a la tribu, no solo el que estaba malo, sino para prevenir que tener enfermedades. Pues tenemos la idea de darlo cuando ya estás. Pues, has perdido mucho tiempo. Y eso en todos los estudios que hay, en toda la geografía que no se conocen unos a otros, porque uno está al otro extremo del mundo, ya se ha visto. Hemos perdido eso, por eso, pues porque no recurrimos eso a las especias, a las setas, a los vegetales, así que están muy disponibles y usamos poco. Entonces, eso yo lo llamo la suplementación inconsciente, que deberíamos de hacerla todos. Y luego, pues si quieres quedarte un poco más tranquilo, quieres otros objetivos mayores, la suplementación consciente, que ya después voy a usar esto o esto. Me gustaría que entráramos ahora en otro de los pilares, el sueño, ¿no? Creo que se puede asociar un poco, bueno, hablar del estrés también dentro de este bloque un poco. O sea, yo al final desde el sentido común me construí un habit tracker que, bueno, una serie de hábitos que intento cumplir todos los días, donde hay cosas también como puede ser leer o ciertos hábitos, pero relacionado con la salud, realmente lo que tengo es movimiento, o sea, deporte, como si salgo 1 hora y media a caminar mientras hago las llamadas que tengo que hacer en lugar de estar sentado. Movilidad, estiramientos, creo que es algo que con el tiempo te vas notando que cada vez es más importante. Comer bien y sueño, ¿no? O sea, creo que son 4 pilares que... Son fundamentales. Sí. Y lo que decía del deporte, hacer deporte es obligatorio, hay que recetar deporte. Pero también hay que recetar estar activo. Sí. Es decir, lo que se llama el deportista sedentario, que está ya en las publicaciones, tal. Yo hago 1 hora de deporte, pero ya a la consola, al sofá... O a trabajar, 15, ¿no? O a trabajar 15 horas al día. Claro. Está visto cuando estás más de 2 o 3 horas sin moverte, baja un 40-50% las sustancias vasodilatadoras de la sangre, como el óxido nítrico, y suben las vasoconstrictoras. Esto vas a estar mejor que si ni siquiera hicieras esa hora de deporte, pero vas a estar peor que si además estás activo. Claro. Y luego el sueño, pues también más de la mitad de la población adulta tiene problemas de sueño, pero es que ahora lo estamos viendo ya, no en adolescentes, que siempre ha habido un poco, es que en niños, preadolescencia, con 8 o 9 años, con las tablets, Con las pantallas. Con las pantallas. Los niños necesitan más horas de sueño que el adulto. Sí. Y lo estamos perdiendo todo. Entonces, o que cenen
también, por ejemplo, si cenas tarde y te acuestas directamente, la melatonina que tienes que secretar va a ser menos o no va a tener el pico adecuado, porque está un poco peleada con la digestión. Entiendo que la falta de sueño en un niño tiene que tener una influencia directa en su desarrollo cerebral, ¿no? Totalmente. Y el desarrollo, o sea, no va a tener déficits cognitivos grandes, pero no va a rendir igual en el colegio. Ya. El desarrollo del lenguaje o la capacidad de manejar más palabras, razonamiento matemático, le va a lastrar. Vale. Hay un montón de problemas relacionados con el sueño y no solo en niños, ¿no? Que parece que en niños puede ser incluso mayor, pero para nosotros adultos, al final lo primero que hemos quitado siempre, tengo que hacer un trabajo, duermo menos. Tengo que duermo menos, ¿no? Sí. Y esto lo que nos está generando a largo plazo son estas degeneraciones cognitivas cuando somos mayores, incluso riesgo de obesidad, al final tu metabolismo va peor, te cuesta más perder peso, hay un montón de problemas de los que no se hablan y que te son induce, gravísimos. por ejemplo, hay un síndrome que se llama el síndrome de la comedora nocturna, porque es mucho más frecuente en mujeres que en hombres, pero bueno, también se da en hombres, que es que vienen y dice, no, yo por la mañana nada, no desayuno, la comida poco, nada, pero a partir de las 8 de la noche y me levanto a medianoche. Y claro, creemos que es un problema calórico. Si tú le pones eso, tiene una cronodirrupción, tiene roto el sistema circadiano. Y cuanto menos duermes, el cuerpo te pide más energía en forma de azúcar y a deshoras. Entonces ya no descansas bien y vas cada vez peor, peor, peor. Tu manejo, cuando no descansas bien, el manejo de los azúcares, la insulina y tal, también se altera. Entonces es un círculo vicioso que lo que hay que hacer es empezar con una dieta laxa, no centrar en calorías, y que empiece a cultivar su ritmo circadiano. Tienes que salir al sol por la mañana a reequilibrar. Sí. Tienes que hacer algo de ejercicio a reequilibrar relojes periféricos. Tienes que tener relaciones sociales, que también nos mejora mucho ese control de estrés, de cortisol. Que el buen sueño se construye de día, ¿sabes? No puedes pretender estar todo el día dentro de casa, y esto le pasa a mucho señor mayor, claro, que no se mueven todo el día, no se expone al sol y luego dice, pues no duermo. Claro. Mi abuela, por ejemplo, me lo dice, yo, pues anda 12.000 pasos al día al sol. Y desde entonces, desde que lo hace, ya duerme mucho mejor, de salida, ¿no? Lógico. Más ahora en invierno, gente mayor que vive sola o que tiene poco dinero porque las pensiones pues, son una porquería, la luz vale mucho. Entonces a las 6 de la tarde está oscuro, no encienden luces en su casa y a las 8 de la tarde no se da cuenta y está en el sofá, claro, dormida, y de pronto a las 2 de la mañana se despierta y ya no hay Dios que la duerma. Se habla mucho de eso, es por adelantamiento de fase, es decir, perder el estímulo muy pronto. Y todo el mundo conoce, eso lo conoce poca gente, pero lo que conoce la gente es lo del adolescente, que es el retraso de fase. Tener mucho estímulo hasta altas horas. Entonces, a estas personas mayores lo que hay que hacer es retrasar, que tengan más estímulo, y a los otros adelantarle el estímulo. Total. ¿Y cómo se nota que tu cuerpo, tu sistema, confunde la falta de energía por falta de sueño con hambre? O sea, yo siempre ayuno, pero el día que por la razón que sea, que intento respetar siempre mis horas de sueño como sea, pero el día que me tuve que acostar tarde sí o sí, me tuve que levantar, soy incapaz de ayunar. O sea, a las 10:30 de la mañana digo, me muero de hambre. Pero tiene una explicación fisiológica muy sencilla. La supervivencia, el cuerpo, como no has dormido, le está transmitiendo estrés. Dice, aquí pasa algo, necesito energía rápida. Entonces te pide, para subir la glucemia, que vaya a los músculos, al cerebro, tal, para la respuesta de... Lo que pasa es que ahora nuestra supervivencia, que suele pasar a los primitivos, pero ahora es el haber estado jugando hasta las 3 de la mañana en la consola. Y eso te rueda, y no lo gastas ese azúcar, y se pega a todo lo que no debe, a las membranas, a las neuronas, a todo. Da la sensación de que hemos avanzado como demasiado rápido como seres humanos y que el cuerpo no ha podido ir acorde, ¿no? O sea, claro, tenemos la misma fisiología que... Y no nos damos cuenta de que además el sueño, no dormir, luego te hace estar más irascible, ¿no? 100%. Mi jefe llega a la oficina y no ha dormido, y yo sé que no ha dormido, ¿no? Eso es una cosa que se ve clarísimamente. Y el problema es que en la atención primaria te dicen, bueno, pues tómate un químico, tómate un diazepam, tómate benzodiazepinas, tal. Comentábamos antes de grabar que España es el país que más químicos toma para dormir. O sea, somos un país de 48 millones de habitantes y somos los que más consumimos. Esto es gravísimo. El top 3 está en los hipnóticos del sueño, benzodiazepinas y tal, en las estatinas para el colesterol y en los protectores gástricos. Eso es lo más recetado y es una salvajada.
por ejemplo, las benzodiazepinas, de forma aguda en un caso puntual, una crisis de ansiedad, tal, bueno, pero a partir de las 7-10 días generan dependencia y tolerancia, es decir, cada vez quiero más. Y si no las tengo, me pongo mal y al final... Y encima no te hacen un buen sueño. Es como cuando a MA en el equipo A le daba la leche, sacó las drogas para meterlo en el avión. O sea, no descansas. Estás inconsciente, pero no descansas. Y eso es otro de los problemas gordos que tienen estos fármacos. Marilyn Monroe, y luego interaccionan con el alcohol, que te hacen bajar más todavía. Marilyn Monroe murió por una mezcla de alcohol y benzodiazepinas, por ejemplo, y tantos otros. Pero es que gente que tiene que manejar maquinaria pesada, cirugía o cosas de estas, si vamos, te la has tomado y te despiertas porque tienes que ir a trabajar, pero no tienes tus reflejos ni tus capacidades mentales y cognitivas bien. Y que en el largo plazo, al final, tomarte estos químicos te generan lo mismo que no dormir, ¿no? Los efectos secundarios. Claro. Y luego también a nivel de la conducción, se sabe que el no haber dormido tiene el mismo riesgo que ir borracho conduciendo. Casi nada. Sí, el que conduzca con sueño, eso es un peligro. Yo más de una vez he ido un poquito así cabeceando y decir, mira, me paro aquí porque es inevitable, o sea, me voy a estrellar en nada. Y hablando de enemigos del sueño, o sea, por abordar, por ejemplo, la cafeína. La cafeína no es un enemigo del sueño. A ver, bueno, la cafeína es un enemigo del sueño si tienes que tomar cafeína para estar despierto. Es decir, si me levanto con sueño y tomo café o té u otra santina o cacao, pues mal. O sea, está bien que te lo tomes, pero tienes que rechequear tu... Pero es normal echar de menos el café cuando ya te has acostumbrado, aunque hayas dormido bien. Pues a mí como que me falta algo por la mañana. Sí, pero porque sí, es una sustancia más que una bebida. Los artículos lo ponen así, científico y tal. Tiene un efecto positivo sobre gran parte de las células del sistema inmune. Hay enfermedades autoinmunes, como por ejemplo la esclerosis múltiple, que mejora tomando café con cafeína. O sea, no tienes que hacer solo eso, sino otras cosas. Hay otras, por ejemplo, está en tratamiento una artritis reumatoide con metotrexate, pues ahí tienes que reducir la cafeína. Las enfermedades tiroideas, pues hay que separarlo de la dosis de tiroxina y tal. El café es una buena sustancia, igual que el té, igual que otra santina y tal. Pero si tienes la dependencia, o sea, todos tomamos café, pues yo me lo tomo porque me apetece, pero muchas veces, pues, hoy, por ejemplo, me he levantado a las 5 de la mañana para venir aquí y no he tomado café hasta las 12, hasta las 11 y tal, porque no es mi hora habitual, porque me he despertado sin sueño y no necesito esto. Entonces, dicho eso, que eso es otra heurística rápida. Si el café lo tomo por obligación, o sea, si tengo que tomarlo, la cosa es que te guste y lo eches de menos. Igual que cuando haces deporte y no haces deporte, lo echas de menos. Eso no es malo. Pero sí, y dicho eso, hay que espaciarlo. A partir de las 4 o 5 de la tarde ya en general deberíamos de no tomar cafeína, porque puede repercutir en la conciliación del sueño. De la misma forma que cuando nos despertamos hay un pico de cortisol, ¿no? Entonces puedes tardar 90 minutos perfectamente en tomarte el primer café para aprovechar ese pico, ¿no? Sí. O sea, que también es un poco entender lo que pasa en tu cuerpo para ver cómo utilizas el café a tu favor, porque para mí es un elemento, vamos, imprescindible. Sí, para mí es curioso el tema del café, porque no lo echo de menos porque no me gusta el sabor como tal, pero echo de menos el ritual. O sea, para mí el café por la mañana es como un ritual. Correcto, sí, pero eso no es malo. Es lo que decimos, eso no es malo. Pero ahora, si era porque es que... esa gente que dice es que me he tenido que tomar 2 cafés todos los días porque no voy, porque no... Joder, tienes que hacer... Una vez más estamos hablando del café como si fuera malísimo y realmente hay una serie de pandemias, de pantallas, de alcohol, de hábitos, los vapers, hay un montón de cosas que son gravísimas y al final la sociedad tiende a hablar más de lo que realmente es una maravilla, que es el café. Utilízalo bien, no te pases, no te tomes 20 cafés al día y con eso vas que chutas. Yo escuché una regla que me gustó y la aplico desde entonces, creo que era, bueno, más o menos, ¿no? 10-3-1. Decía 10 horas antes de dormir no tomes cafeína. Yo creo que 12 o así, porque soy bastante... O sea, yo me tomo un café a las 6 de la tarde y ya no duermo, imposible. 3 horas antes de dormir no comas y 1 hora antes de dormir nada de pantallas ni luz blanca en los ojos. Y 2 horas antes de dormir no bebas mucho líquido porque tendrás que levantar a orinar, sobre todo cuanto más mayor eres, y si eres hombre, próstata y tal, y eso hace cronodisrupción también. La famosa infusión. Tómate una infusión para dormir, te vas a levantar al baño. Ya. Hablabas de enemigos del sueño y has sacado el café. Para mí el mayor enemigo del sueño es el estrés. Vale. Lo ha dicho antes Álvaro.
el estrés y la hiperproductividad en la que vivimos hoy en día, en la cual me incluyo. Yo curro desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Me meto en la cama, estoy pensando en millones de cosas. Total. Y no solo me cuesta dormir, sino que a veces, pues mira, esta noche he dormido pensando en lo que iba a decir aquí hoy. ¿No? Entonces ya estás con un sueño muchísimo más esto, ¿no? Estamos hiperproductivos y estresados, ¿no? Eso, ¿Cómo se lidia con eso? Pues el estrés agudo nos ayuda, por ejemplo, el ayuno. Pero ¿hay suplementación para el estrés? claro. Sí, claro. ¿Ah, sí? Sí, por ejemplo, la ashwagandha pues, va muy bien. Los polifenoles en general pues, también van muy bien para ayudar a modular todas estas hallmarks que hemos comentado. Y luego pues otros, ¿no? Pero sobre todo también, aparte de eso, porque a lo mejor si tú lo haces eso y no haces un estilo de vida más o menos acorde, pues te vas a que mentiríamos si tomas de esto y va a ser una maravilla. El problema de los productos de sueño que hay no químicos para dormir es que están formulados a base de melatonina con un montón de melatonina. Y eso está enfocado a tumbarte, ¿no? Entonces tú te tumbas, pero el 80% de las personas no tienen problemas de inducción de sueño, tienen problemas de mantenimiento del sueño. Entonces les tumbas con la melatonina, pero eso tiene una concentración plasmática que es muy poco estable. Va después de una hora, desaparece. Entonces tú a las 3 de la mañana abres el ojo, ¿no? Entonces no hay un producto que esté formulado con lo que tú dices, con ashwagandha, con adaptógenos, que lo que esté orientado es a mantener esa concentración plasmática estable durante toda la noche para que te puedas dormir y quedarte dormido y descansar y despertarte sin sueño, un poco lo que son los OSAs del sueño, ¿no? Con la suplementación tienes los OSAs, es el acrónimo de 3 japoneses que investigaban sueño y tal. Y básicamente pues es el uno, pues no despertarte con sueño, cansado, con sueño. Si te despiertas cansado con sueño, no has descansado bien. Porque cuando tú te despiertas, justo cuando estás el final de la fase REM, donde soñamos, es lo que nos ha pasado todo. A las 5 de la mañana, dices, qué despeja estoy. Ah, no, pero como me queda una hora más, pues... Y luego te levantas hecho una porquería. Claro. Entonces, eso, el OSA 2, pues es el inducir, es decir, me voy a la cama y me puedo dormir fácilmente. El OSA 3 es no tener pesadillas, los sueños estos vívidos que a veces le aterran a la gente, y tiene que ver con sueño muy superficial, cuando recuerdas siempre los sueños, tiene que ver con esto. El OSA 4 es mantener el sueño, es decir, no es solo inducir, sino tengo que tener 5 ciclos de sueño de 90 minutos cada uno aproximadamente, más o menos, para estar sano. Y el OSA 5 pues es sensación de embotamiento, es decir, no estoy realmente cansado, pero estoy como confuso. Entonces hay que tocar todos esos puntos, no es solo, es que no consigo ir a la cama y dormirme inmediatamente. Entonces con eso, o sea, usted, porque antes clásicamente se preguntaba, ¿pero usted induce bien o induce mal o mantiene mal? Pero hay otras muchas cosas, porque tú puedes inducir y mantener, pero si tenemos sueño superficial, no tenemos sueño REM. Un experimento que hicieron hace años, le ponían electrodos en una clínica de sueño y los dejaban dormir 8 o 9 horas todos los días. Pero cuando iban a empezar a soñar, los despertaban. Entonces, dormían 8 horas, pero nunca soñaban. Vale. Y tenía una mala leche. Claro. No había grandes problemas inicialmente físicos, digamos, pero los psicológicos de irritabilidad, cansancio adicional, pero he dormido 8 horas, pero no has hecho esa última fase del sueño que tiene que cumplir ese ciclo 90 minutos, que se divide en 4 fases no REM, que no soñamos, lo de REM por lo de los ojos que se va moviendo rápido, y la fase REM, que es la que ya nos reequilibra todas las locuras que llevamos, todos los miedos, todas las cosas, o hace que la memoria también se fije. Si no duermes bien, eso de los estudiantes, no duermo en toda la noche y voy al examen, te vas a ir peor que si hubieras dormido. Entiendo. Y la nicotina es un estimulante, ¿verdad? ¿Tiene efecto en el sueño también? O sea, los fumadores suelen tener peor calidad de sueño. Tienen peor calidad de sueño, pero no solo por la parte de estímulo, por la parte de vasoconstricción, de cerrar los vasos a nivel de todo. Por ejemplo, el otro día una fumadora decía, yo es que el tabaco me levanto, ahora que en invierno y tal, me levanto con taponada la nariz, me tomo un cigarro y se me quita. Digo, claro, porque te vasoconstriñe, en vez de meterte el ese. Digo, pero igual que te hace eso, te lo hace en el corazón y te lo hace en el cerebro. Entonces, oxigenas peor. O sea, en ese caso, no tienes la sensación de congestión porque se te ha cerrado el vaso y crees que respiras mejor, pero a nivel celular lo estás haciendo peor.
Entiendo. Y otro melón que creo que es súper importante abrirlo es el tema del azúcar. No, el azúcar que, bueno, lo dejo en tus manos. Pero vamos, que es algo que está presente. Está presente y hay que intentar que esté menos presente. Tampoco hay que volverse el talibán de... Pero hay que educar, por ejemplo, a los críos, pues oye, hay que ser un poco más laxo, pero también que vean ejemplo, que no... Y poco a poco vayan entrando. Eso de prohibirlo. En Estados Unidos, cuando empiezan pues si compras esto azucarado, eso vale mucho más. Pues a la gente le da igual, porque el cerebro tira y te gastas más. Eso no sirve. Total. Sirve la educación. El problema es que el azúcar es muy adictivo. O sea, en cuanto lo pruebas, de hecho a los niños, a los bebés que no lo han probado, en cuanto prueban azúcar, ya quieren azúcar toda la vida. Adictivo. Entonces tendríamos que ir reduciendo un poquito esa cantidad. Lo que pasa es que es muy, muy difícil. Y de luego, las políticas que estamos haciendo actualmente... Yo he llegado a sentir adicción real al azúcar, pero como ninguna otra cosa en mi vida. Porque yo me crié en una casa en la que había, o sea, todos los días se comían golosinas y chocolates después de cenar, todos los días. Y claro, cuando tú eres un poco más consciente a los 14, 15, pues empiezas a reducirlo hasta que llega un punto que decías que me cuesta mucho reducirlo, así que o sea, no me puedo comer una onza de chocolate, me tengo que comer la tableta entera, entonces lo corto de raíz y sentir un síndrome de abstinencia de decir, yo sería capaz ahora a las 3 de la mañana de ir caminando 3 horas a la gasolinera más cercana que está abierta solo por comprarme un chocolate, y fue algo que a día de hoy ya lo tengo, o sea, lo tengo absolutamente regulado. Es decir, me puedo comer perfectamente un helado en un paseo en mis vacaciones de verano al lado de la playa, pero es por disfrute y de forma puntual y lo tengo muy controlado. Pero el sentir la adicción esa es algo, es muy heavy. Los chocoholics, que se llama en inglés, está estudiado. El ese cerebral que te produce, o sea, el dame azúcar, incluso más grande que el deseo de algunas drogas ilegales. Es que como está tan disponible no nos damos cuenta, hasta que uno de forma voluntaria intenta hasta en los dejarlo. restaurantes dan pan al principio, ¿no? Para que te suba la glucemia y luego quieras postre, ¿no? Esa es la explicación. Vale, eso es así. Que también en España somos muy de pan y está instaurado, pero efectivamente consigues ese efecto. Y que el problema cuando tomas azúcar libre, por ejemplo, una fruta con su matriz, su fibra y tal, pues son dulces, pero se absorbe mucho más lento y el pico de subir el azúcar en sangre es más lento, es menos grande y más lento. El cuerpo le permite amortiguarlo y la insulina, que es la que regula todo, lo baja. Cuando tú te tomas una cucharada de azúcar rápido, pegas un pico rápido, hiperglucemia, y el cerebro dice ¡wow! Y la insulina, cuando consigue controlarlo, baja demasiado el dintel y ya es como cuando te falta nicotina al fumador. Entonces, por eso enseguida quieres más. Entiendo. Y la nicotina te quita o sea, yo le digo que es un estimulante, pero yo, por ejemplo, dejé de fumar vapes de estos, ¿no? Que me dio por ahí, era como en entorno social, y como poco a poco, como lo tienes siempre ahí a mano, llega un punto que por inercia, hasta que dije, mira, ya está, o sea, fuera, se acabó esto, y notas como un poco más de energía, digamos, ¿no? O sea, como que o sea, no entiendo si es un estimulante o te quita la energía. A mí me dejaba un poco más apagado, ¿no? O sea, he notado al parar, he dicho, me noto como con un toquecito más de energía, porque tampoco era algo exagerado lo mío, ¿no? Pero por lo que hemos comentado primero, la nicotina sí que tiene un efecto inicialmente taquicardizante, te sube la frecuencia cardíaca y te pone en alerta. Lo que pasa es que cierra mucho los vasos. Entonces, te va a quitar al final rendimiento en cualquier tejido. Eso por un lado. Y por otro, cuando ya ha llegado a los niveles que el cerebro quiere, pues ahora lo está disfrutando. Ahora baja también el nivel de alerta y el nivel de energía. Entiendo. ¿Y qué tips, o sea, dentro del apartado de sueño, qué tips podríamos dar, o sea, para garantizar una mejor calidad de sueño? Antes, cuando estabas diciendo a la gente que curra mucho, a lo mejor de esta hiperproductividad, un consejo que me dio mi padre y que me ayudó bastante, una época cuando empecé con el tema de la pollería y demás, que me costaba mucho dormir porque estaba muy, muy estimulado,
Y me iba a la cama y pensaba, mañana tengo que hacer A, B, C, D, E, A, B, C. No quería que se me olvidara nada, quería estar como... No usaba calendario ni nada y me dijo mi padre, apunta las cosas antes de dormir y así ya no estás repasando una y otra vez todo lo que tienes que hacer mañana, ¿no? Y eso me ayudó, pero que... Además es uno de los mejores momentos para pensar, tener una libreta al lado de la cama porque no tienes ningún tipo de distracción, ni de pantalla, ni de estimulante. Esos momentos en la ducha, cuando antes de dormir, es el mejor momento para apuntar todo. Total. El sueño, como regla general, hay que trabajarlo durante el día. Entonces tú tienes que transmitirle al reloj central que está en el cerebro, en el hipotálamo, y a los relojes periféricos, que cada órgano tiene uno. El reloj central se regula por la luz-oscuridad. Tú tienes que decirle a ese reloj central que cuando es de día tiene que ver luz natural. Entonces ya solo salir al sol todas las mañanas, ir andando y así vas andando a trabajar o te das un paseo por la naturaleza por las mañanas, ya has hecho un porcentaje muy importante de tu preparación para el sueño. Vale. Hacer ejercicio intenso un poquito todos los días es lo que también, mientras haya luz, por ejemplo, hacer ejercicio a las 11 de la noche es peor porque le estás transmitiendo a los relojes periféricos, que se regulan por la alimentación y por el ejercicio fundamentalmente, que es de día. Entonces se activa en el modo de... entonces, hacerlo hasta las 8 de la tarde es una buena idea, porque le estás diciendo ya al reloj que, primero, sigue siendo un poco de día, pero la subida de cortisol luego va bajando y nos modula muy bien. Adelantar las cenas es otra cosa que a los relojes periféricos les está diciendo que ya hay que prepararse para la nocturnidad. Si tú al reloj central le das oscuridad, pero estás comiendo, al reloj periférico le estás diciendo una señal distinta. Es como el reloj central, el director de orquesta, y los periféricos, los músicos. No están coordinados. Entonces, eso ayuda mucho. Y luego, lo de los estimulantes, pues hay que intentar, en la medida de lo posible, reducirlos. Eso por lo menos, a partir de las 4 o 5 de la tarde sería ideal. Y luego, pues, ir quitándote estímulos, la luz blanca, pantallas... El tema de las luces rojas es buen... Ayuda porque... O sea, yo, por ejemplo, ahí tengo una función en el móvil, le doy 3 veces aquí y se me pone en rojo todo el móvil ya, más o menos. Lo que está de moda es la luz roja, pero no tiene por qué ser roja, ¿no? Es la longitud de onda anaranjada, la que tiene la puesta de sol. Vale. Es la que, porque esa longitud de onda... Cuanto más cálido, mejor. Claro, más te prepara para dormir. Porque en la retina están los receptores de un sunset. que le dice al cerebro, produce melatonina. Vale. Entonces, esa longitud de onda es la que... O por eso te quedas encandilado en una chimenea. Estás viendo ahí, hasta los críos pequeños no saben por qué están mirándola y les hipnotiza. Por esa longitud de onda anaranjada. O sea, yo siempre que tengo este tipo de conversaciones, al final a la conclusión que llego es que nosotros en Cobo la clave es la misión formativa que tenemos, divulgativa. Porque si tú no tienes este conocimiento, vas a estar frustrado, no vas a saber cómo conseguir tus objetivos de sueño o de, no sé, de deportivos y demás. Lo primero es formarte, acceder a este contenido que aporta valor y que luego pues entiendas eso, que el buen sueño se construye de día, que tienes que hacer ejercicio a la luz del sol y que luego lo demás son apoyos, ¿no? Los milagros, si alguien está escuchando esto, quiero un milagro, quiero tal, es un todo. Y el que te diga al contrario miente. Y en los que ofrecen soluciones milagrosas y demás, no va a ningún lado. Es súper importante este mensaje. Y luego transferir el estrés. El estrés agudo es bueno, el estrés a mí me encanta esa frase, lo de transferir el estrés. Hay que transferirlo a gente que se lo merezca, o un saco de boxeo o tal. Eso de llegar a casa encabronado y montarla, eso está mal. Pero, por ejemplo, los jefes, todos los primates, saben transferirlo, sobre todo los de la escala superior. Cuando se pelean 2 monos de la escala superior, el que pierde tiene mucho estrés porque está jodido porque ha perdido. Entonces coge a uno de la escala inferior y pega una paliza para transferir el estrés. Pero es que el estrés se lo ha transferido a todos porque ¿a quién va a coger hoy? Ya. Y después el más pequeño va por otro y el más pequeño de todos dice, pues, con la puta. Mejor con el saco de boxeo y no con nadie. Bueno, o escribirlo, lo que decíamos. Sí. Las complicaciones en los enfermos en general, pero los quirúrgicos, que cuando tienen complicaciones son muy graves, nosotros siempre lo decimos, tienes que hablar con los amigos. Incluso cuando pasemos, es que soy un hostal, porque solo hablarlo o escribirlo se reduce muchísimo, mejora mucho eso y la hospitalización se reduce. Total. Pues caballeros, ha sido súper interesante esta charla y yo creo que en casa va a resultar de mucha utilidad también, que bueno, ojalá. Cogerán tips seguro y bueno, yo por lo menos he aprendido bastante, así que muchas gracias. Gracias, Pedro. Gracias.